La otra sería la depresión. En esto también hay muchas cosas que se han dicho. Posiblemente ya hay más estudios contradictorios, todavía no son definitivos, que si la depresión antes de un infarto puede influir en que le da un infarto. Hay estudios que dicen que sí y hay estudios que dicen que no. Aquí yo quisiera hacer una breve aclaración. Lo normal de todo ser humano es que nos pongamos tristes. Entonces a veces uno está triste el lunes y habitualmente el viernes está mejor. O se muere una persona, uno se pone triste. Entonces la tristeza es parte natural del ser humano. Pero tenemos que diferenciar tristeza con depresión. Depresión es, primero, muchísimo más larga. Para nosotros hacer diagnóstico de depresión tenemos que decir que la persona, básicamente, por lo menos por 15 días o más, el afecto predominante es tristeza o depresión. Y además no le provoca absolutamente nada. O ya todo lo que le producía placer dejó de producirle placer. Entonces se ha visto que la depresión antes del infarto, hay estudios que dicen que sí puede ayudar a que le dé el infarto, y otras personas y otros estudios dicen que no. Pero ya no hay ninguna duda que se ha visto que si una persona tiene un infarto y le da depresión, no tristeza, porque obviamente si cualquiera de nosotros nos llevan a la unidad de cuidados intensivos ahorita, nos tiene que dar tristeza, es normal. Entonces no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la depresión. Si una persona le da un infarto y le da depresión, no tristeza, tiene de 3 a 4 veces más posibilidades de que le dé un nuevo evento coronario y se pueda morir la persona. De 3 a 4 veces en el año siguiente. Entonces la depresión es tremendamente importante. ¿Cómo produce eso? Porque como yo les decía a ustedes, lo físico se tiene que traducir en lo mental y lo mental se tiene que traducir en lo físico. Ha sido muy sencillo. Se ha visto que por ejemplo, si ahorita tenemos nosotros un terremoto, nos ponemos pálidos. Es decir, hay un sistema nervioso autónomo que actúa inmediatamente sin pensarlo, y entonces ese sistema produce unas sustancias, por ejemplo adrenalina, que haría que podamos tener arritmias. Y se acuerdan en las arritmias que de arritmias a infarto y a paro cardiorrespiratorio hay prácticamente pocos pasos. Y también hay otro eje, porque en el cerebro hay un eje que se llama hipotálamo, hipófisis adrenal, un eje que está allá, que produce una sustancia que es muy buena, pero que también hace mucho daño, que es el cortisol. El cortisol, esa sustancia que se puede alterar en la depresión. En la depresión se puede alterar el cortisol, producirse más. El cortisol aumenta la tensión arterial, aumenta el colesterol, aumenta los triglicéridos. Y otra línea de investigación es muy bonita, es lo de las plaquetas. ¿Las plaquetas para qué sirven? Si yo me corto, las plaquetas empiezan a actuar y producen unos trombos y tapan esas heridas y dejo yo de sangrar, ¿ok? Entonces tienen algo benéfico. Pero también se ha visto que si hay mucha actividad de las plaquetas, me puede producir trombos que me llegan al corazón o me llegan al sistema nervioso central, es decir, al cerebro, y hacerme daños. Se ha visto que las plaquetas tienen unos receptores, que son receptores de serotonina, y esos receptores son precisamente los que nosotros intentamos como psiquiatras cuando damos un medicamento que actúen. Entonces, cuando hay una persona deprimida, se aumenta la actividad plaquetaria. Y de ahí entonces nosotros diríamos, mire, una persona en depresión tiene mucho más riesgo de tener un infarto o un accidente cerebrovascular por la vía aquí de las arritmias, por el sistema nervioso, por aquí por esto que se produce más cortisol, o aquí porque había mayor actividad plaquetaria. Tan es así que después de, yo no sé los cardiólogos hoy en día que piensen, pero después de los 50 años le recomiendan a uno tomar aspirina. ¿Por qué? Porque la aspirina tendría la sangre no más líquida, como dice la gente, sino más anticoagulada. Y las plaquetas, se aumenta esta actividad cuando tendríamos depresión. Este es un estudio que acabó de salir en esta revista, fue un estudio muy grande que lo patrocinó la Organización Mundial de la Salud, y entonces cogieron 4 enfermedades para mirar de esas enfermedades cuáles producía más infelicidad y cuál producía más incapacidad. Y las enfermedades fueron artritis, angina, es decir, dolor precordial, artritis, asma, diabetes y depresión. Y encontraron unas cosas que a mí me parecen interesantes. El estudio fue muy grande porque fue un estudio que se hizo en 60 países, cogieron una muestra de 250,000 personas de 18 años a 60 años y encontraron estas cosas que son bien importantes. En esas enfermedades que les mencioné,
Lo habitual es que el 9 al 23% fuera de la enfermedad que tienen, es decir, fuera de estas 4 enfermedades que tienen, hacen depresión, lo cual es importante. Del 9 al 23% hacen depresión. Y se encontró que si yo comparo cualquiera de esas enfermedades solamente con depresión, la que produce mayor infelicidad, obviamente la depresión, pero la que produce más inhabilidad, más incapacidad de todas esas es la depresión. Y la otra cosa importante es que si combinamos depresión con esas 4 enfermedades, la que era más incapacitante, la combinación más incapacitante era depresión y diabetes. Esto es para decirle a ustedes las enfermedades que hoy en día nos producen a nosotros incapacidades. La primera es la depresión, pero miren, el alcohol está en 5º lugar. Tenemos otra que es psiquiátrica, que es la esquizofrenia. Tenemos otra que es aquí una enfermedad afectiva, y tenemos todas estas enfermedades que son las que más incapacidad producen, pero la depresión estaría en primer lugar. Yo solamente de la estupenda charla que nos dio la doctora Jacqueline, yo lo único que quisiera mencionar es que nos preguntemos por qué fuma una persona, porque es desastroso que fumen, pero uno tendría que decir por qué fuma. Primero fuman porque les produce el cigarrillo, inmediatamente la nicotina llega al cerebro y los tranquiliza, y les produce un placer, porque si no les produciera placer y no los tranquilizara, en muchas personas sería muy fácil quitar la nicotina. Pero la nicotina, hace unos años, el Time decía en esa revista, una de las tristezas que tienen los médicos es que no han podido solucionar el inconveniente tan grande que es la nicotina. Entonces, no se puede solucionar tan fácilmente porque es una adicción muy fuerte. No se puede solucionar tan fácilmente porque la nicotina en muchos pacientes, en muchas personas los tranquiliza. No se puede solucionar fácilmente porque en el ser humano hay una tendencia a volverse uno adicto a todo. Entonces tenemos que pensar en ese tipo de cosas. En los pacientes psiquiátricos que están en un hospital psiquiátrico, el 60 al 70% fuman, ¿ya? Entonces quiere decir que es algo muy serio, que muchas veces el fumar también corresponde a algo mental. Y para terminar, solamente quisiera decirles a ustedes esto, que no podemos concebir nunca que haya salud sin que haya salud mental. Y muchas gracias por haber venido hoy.